Queridos amigos, estamos iniciando Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 4, versículo 27. Queridos amigos, en ese momento llegaron sus discípulos y se sorprendieron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno le preguntó, ¿qué quieres? ¿O de qué hablas con ella? Bueno, nuestro contexto bíblico, queridos amigos, nos encontramos en el corazón del diálogo entre Jesús y la samaritana en el pozo de Jacob. Jesús acaba de revelar progresivamente su identidad mesiánica, como Anihu dijo en el versículo anterior, que era el versículo 26. Y ahora, después de revelarse progresivamente a esta mujer en su identidad mesiánica, pasa a ser un judío cansado, un judío que estaba ahí deseoso de tomar agua, ahora a ser un profeta. Y finalmente pasa a ser el Mesías. Veo que tú eres un profeta, hoy capaz de su vida. Pero ahora entonces se revela y él dice, yo soy el Mesías. Judío cansado, sediento. Ahora se presenta como un profeta, porque conoce y sabe la realidad del hombre. Y entonces anuncia y denuncia la realidad. Y ahora, queridos amigos, él mismo, Anihu, se presenta como Dios, la divinidad, es decir, el Mesías, el que tenía que venir. Entonces, aquí esta autoproclamación, queridos amigos, marca una irrupción también narrativa, porque con este versículo 27 dice que en ese momento llegaron sus discípulos y se sorprendieron. Esto rompe lo que nosotros estábamos reflexionando, de un aspecto bíblico, teológico, profundo. Ahora llega un aspecto muy concreto. Un ángel de discípulo fuera. Es como algo tan lindo que vos estás hablando aquí, de repente alguien llega y bueno, vamos a cambiar de conversación, ¿verdad? Vamos a cambiar, porque aquí llegaron los perros, y que tuvimos mañana continuar la ñan de diálogo. Bueno, entonces es una irrupción, queridos amigos. Y la sorpresa de los discípulos. Ahora, ¿por qué esa sorpresa? Porque refleja la ruptura de la barrera religiosa y social, ¿entiendes? Justamente por eso. Aquí entonces nos quiere dar a entender que tanto el samaritano con el judío que no podían hablar, número uno. La mujer con un varón no podían hablar. Es la cultura, lo antropológico. Entonces tenemos que entender todo eso. Y por eso es una irrupción, ¿verdad? Y quedan sorprendidos. ¿De dónde viene esa sorpresa de los discípulos? Entonces Juan usa explícitamente la idea de tajor, ¿verdad? La idea que hay por detrás del tajor, ¿verdad? O sea, la pureza ritual. El tajor, no podemos. Eso no se puede hacer. Un rabino no puede dialogar en público con una mujer samaritana por cuestiones de pureza cultural. Entonces, vamos a ubicarnos, queridos amigos. Cuestión de pureza cultural. Por eso tenemos que ubicarnos. Algunas veces la gente pensamos con nuestra mentalidad de ahora, de nuestro siglo, de nuestro tiempo, y entonces queremos aplicar. ¿Y cómo va a ser esto y aquello? No, tranquilo. Ubícate hace 2000 años, ubícate del tiempo de Jesús. Es la cuestión de que un rabino, Jesús es considerado un rabino, no puede estar hablando, y menos con una samaritana y con una mujer. No puede. Entonces, por esa pureza, el tajor, decíamos, tajor cultural. Además aquí aparece la noción del Gesed, es decir, de la misericordia fiel. ¿Por qué? Y porque Jesús aquí, queridos amigos, está priorizando la misericordia salvadora sobre cualquier frontera religiosa. A él no le interesa ahora la frontera religiosa, sino que él está apuntando un poco más allá, ¿verdad? Este versículo funciona como una bisagra funcional y dramática, una función así, pero dramática verdaderamente, porque la revelación privada pasa ahora, queridos amigos, a una revelación pública. ¿Entendieron? Porque ahora, ¿quiénes llegan? Y llegan los discípulos. Al llegar los discípulos de Jesús, se hace público. El rabino, estaban los dos solos.
cerca del pozo, con todo lo que ya hemos significado. Una humanidad sedienta que busca en lo privado. Pero ahora dice San Juan en su evangelio, no puede ser una revelación privada. Diga tú ñandela ña continúa como si fuésemos una secta. Ñandela y cuapa, ñande pea, ñande amor. No, esto tiene que ser universal. Esto tiene que ser público. Esto tiene que ser católico, católicos, universal. Entonces, al llegar los discípulos, hacen una irrupción de una revelación privada y entra, queridos amigos, a ser una revelación pública. Yo pienso, queridos amigos, que de un aspecto de encarnación es la mejor manera como esta narración nos está explicando, porque ya digo, que está en privado alguien. A ver si no te pasa vos eso. Ya que estaba, ya que ve y me cuenta eso. Y de repente entran 2 o 3 personas, vienen aquí. ¿Qué hacemos? Si es un diálogo privado. Ya que están en día. Ya 2, 3, 4. A ver, ¿qué tal? Uy, qué la de conversación. No podés seguir más. ¿Entiendes? Y en todo caso, si yo voy a seguir esa conversación, ¿qué pasa? Esa conversación se hace ahora ya pública. Bueno, Juan upeala o esa que se añade. De una conversación privada de que yo soy Anihu, ahora pasará a una conversación católica, universal, pública para todos. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 4, versículo 28. La mujer dejó allí su cántaro y se fue al pueblo y comenzó a gritar a la gente. Quedamos, queridos amigos, que este relato nos está mostrando que al final se vuelve en una misión, ¿verdad? Nos está subrayando el aspecto misionario de ella mujer. Oye, yapa, todas las cosas superficiales decimos, y se va detrás de lo esencial y lo fundamental, nosotros estábamos diciendo. Bueno, dentro de nuestro contexto histórico, entendemos aquí este episodio que ocurre en Sicar, un lugar geográfico, es el territorio samaritano. Judíos y samaritanos en ese tiempo históricamente mantenían enemistad religiosa desde el siglo V ya esto que había sucedido debido a la ruptura cultural después del exilio babilónico y la construcción del templo rival en el monte Garitzín. Entonces con el exilio ellos también, entonces los del norte y bueno, los de Jerusalén son los que en realidad el reino del sur son los que van a Babilonia. Entonces, ante esta situación de Huerocoí, el templo, ahora fue ocupado por el ejército babilónico, entonces ellos de a poquito, allá en Garitzín, construyen también su templo, estamos en el siglo V. Y así comienza ya a centralizarse también este culto en el monte Garitzín, y ahora están samaritanos y judíos. ¿Cuál es el templo más importante? Entonces, estas barreras es la que Jesús hoy viene a romper. Este diálogo del capítulo 4 de Jesús con la samaritana, quiere decir el judaísmo que está conversando con, vamos a decirlo así, el samaritanismo, ¿verdad? O sea, con los de Samaria. Y aquí se rompen 3 barreras históricas. Primero, la barrera étnica, samaritano, la barrera religiosa, es decir, que ellos tienen el templo de Garitzín y el templo de Jerusalén, y la barrera moral. Mara Pucueripa la ñandela yajaina. Ustedes 5 dioses, es decir, es la idolatría. ¿Detrás de qué dioses van? O Yahvé, el único, el centro, Jerusalén, Adonai. Y entonces, en términos semíticos, podemos decir que pasa el
tamé se llama, el tamé es lo impuro, impuro. Ustedes son ya impuros. Pelleje apama con otras razas, ustedes ya no son, en realidad, del pueblo elegido. Miren que es muy fuerte, ¿verdad? Es muy fuerte el concepto que está diciendo aquí el autor sagrado, o mejor dicho, está revelando la situación de lo que los judíos decían de los samaritanos, y los samaritanos con respecto a los judíos. Entonces pasa a un participante de lo que era el tamé, el impuro, sin embargo, ahora a un anuncio mesiánico. El gesto de ir al pueblo de la mujer, de regresar de donde él viene, de donde ella viene, donde está la idolatría. Ella se va ahora como misionera, y eso el autor sagrado quiere subrayarlo muy bien. Y esta sociedad que estaba totalmente marginada, porque los samaritanos son marginados por los judíos, ahora sin embargo esta mujer es la que va y que lleva este anuncio, nada más y nada menos que de un judío, Jesús. ¿Se acuerdan que era el aspecto, ¿verdad?, de judío, profeta y ahora Mesías? Y entonces el testimonio femenino no tenía un valor jurídico históricamente, pero aquí Dios está dando la inauguración de un nuevo orden, es decir, cuando cuña a la uberúa y napeado vale formar y a ella, la cuña y ando vale ella. Se dan cuenta también con María Magdalena, es la primera, y se le dice luego apóstol de los apóstoles, porque a Jehová anuncia la resurrección. El testimonio de una mujer en la cultura judía no era válida. Y sin embargo la revelación, queridos amigos, no sigue una jerarquía social, sino la disponibilidad interior. Eso es lo que nosotros decimos creo verdaderamente. Dentro de este contexto cultural antropológico, ese cántaro siempre es signo de una identidad cotidiana femenina. La mujer con el cántaro es una identidad, equivaldría a abastecer de agua al seno familiar. La mujer que va, que busca el agua del pozo. Ahora, abandonar nada más y nada menos, queridos amigos, su cántaro. Miren que es importantísimo. Es como que está abandonando el seno familiar, entre comillas, de lo que Samaria le estaba ofreciendo. Es decir, la idolatría. Abandono la idolatría. Abandono nada más y nada menos aquello que yo estoy ofreciendo para que el seno familiar continúe siempre en lo mismo, sobreviviendo. Ese seno familiar, esa comunidad que siempre está sedienta. Pero coangan de cuña cara ahí, entonces ella pata vea, remon bola de cántaro, a coangan era hasta el agua viva, es decir, le vas a llevar nada menos y nada menos que el anuncio del mesianismo. El Mesías que ha llegado y que está como oferta para ustedes. Por lo tanto, simboliza abandonar este rol de supervivencia. Esta mujer deja su función de subsistencia y adopta una nueva función. Es la que lleva el sentido de esta nueva misión que está recibiendo de parte de Dios. Corresponde al famoso Nefesh. Nefesh, que quiere decir la vida vital. Dios había soplado, insuflado el Nefesh en el hombre, sopló y tuvo vida espiritual, ¿verdad? Por lo tanto, este texto está describiendo una conversión de identidad. Dejar el cántaro significa dejo todo y tengo una nueva identidad. Y esta mujer, marcada por su historia, ella interpreta su historia en este diálogo con el Señor. Oye, le está diciendo a los samaritanos, entonces el encuentro de esta mujer con la verdad que es Jesús produce ahora también una exteriorización. Diga tú y la señón de Ayebalaña convertida a bebé. El verdadero cristiano, queridos amigos, que se ha convertido sí o sí, tiene que ser testigo y testimonio en el mundo. Entonces diga tú y la Yagüero Quirinino lleva, porque se nota y se ve nuestro compromiso con la sociedad. El ser humano no solo vive, queridos amigos, lo suyo propio, interiormente, no, sino que en la medida en que nos dejamos tocar por el Señor, ahora lo exteriorizamos y ese será el testimonio, el yadá, el ed, testimonio, ejemplo para los demás. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento.
con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, estamos con Yande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de San Juan. San Juan, el Evangelio de San Juan, el capítulo 4. Y hoy nuestro estudio es con el versículo 29. Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Hay algunas palabras claves dentro de este versículo. En primer lugar, el verbo El verbo es ra'a. Ra'a quiere decir ver. Pero, queridos amigos, no significa solamente el mirar superficialmente. Ro'e o ra'a quiere decir percibir una realidad profunda. Mirar desde adentro. Ra'a. Ra'a, ro'e. Mirar lo más profundo, quiere decir analizar lo que hay por detrás, ¿verdad? Ahora, en la tradición bíblica, ver, ra'a, implica comprender la acción de Dios en la historia. Comprender la acción de Dios en la historia. Entonces la mujer invita, ¿verdad? Vengan a experimentar, no a aceptar un argumento. Venga verdaderamente a experimentar, ¿verdad? Usted no tiene que venir aquí simplemente a escucharme. La eta PM. Esto es, pero espectacular, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene experiencia, ontología. A la ontología que dice una existencia experiencial. Daí cuñañe en Bareía, ya es Pareía, ya puedo verme lindos discursos, pero sin embargo no lo estoy viviendo o no lo estoy sintiendo. Esto es para todos los niveles, queridos amigos, comenzando del Papa, por decir así, y hasta llegando hasta el último que se considera, a pesar de que no hay diferencia, ¿verdad? Pero en fin, usted dice para todo cristiano, el testimonio es esencial. La mujer invita y dice, vengan a experimentar, no dice, vengan a aceptar este argumento que yo les voy a dar. El discípulo comienza, por lo tanto, con una experiencia fenomenológica antes que doctrinal. Fenomenológica, fenómeno, es un fenómeno, queridos amigos, pero que lo siento en vida y por lo tanto lo practico de lo más profundo que viene a ser el sentido doctrinal, ciertamente, desde la doctrina, pero hacia lo esencial, mi vida. Hay una segunda palabrita que es justamente el nombre que se le da a Cristo, se le aplica al Cristo, a Jesús, es el Kyrios, el Señor, es la luz, es el ungido, ¿verdad? Es el Mesías en hebreo. Kyrios, Cristo, es en griego. Y bueno, aquí, queridos amigos, este Mesías significa ungido. No es un título honorífico, Aquí nosotros sabemos muy bien, queridos amigos, que es una función histórica, restaurar la relación entre Dios y el hombre. Ese es el Kyrios, el Cristo, el que va a restaurar dentro de una función histórica la relación entre Dios y el hombre. Relación entre Dios y el hombre. Forma interrogativa indica proceso pedagógico. Forma interrogativa indica proceso pedagógico. Fe bíblica, descubrimiento progresivo, adhesión libre, confesión comunitaria. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Todos estos elementos nos ayudan, ¿verdad? La forma
interrogativa indica un proceso pedagógico. Proceso pedagógico es lo que nosotros tenemos que entender, porque quiere decir que es descubrir poco a poco lo progresivo que se va dando en nuestra historia. Es al mismo tiempo, queridos amigos, que nosotros podamos adherirnos, pero libremente. Bendiga tú, bocapuna cari, landere ya pues, dere guama o hilare ya ponte aranja hoy. Y luego la adhesión libre. Yo libremente me consagro, me entrego libremente. Y esta es la fe bíblica. Y por último, queridos amigos, es el descubrimiento progresivo, ¿verdad? Este descubrimiento progresivo significa que una vez que nosotros entramos en lo esencial y en lo fundamental, la forma interrogativa de este proceso pedagógico va a ser siempre el de descubrir la propuesta nueva. Propuesta nueva. Y después, desde ahí, queridos amigos, de haber mirado esa propuesta nueva, upebeña de Yeiqueta, en lo que le llamamos un adherirnos libremente, la adhesión libre, que nosotros lo vamos a confesar, es decir, lo vamos a decir dentro de nuestra confesión comunitaria. Volvemos enseguida con más Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 4, versículos 30. Y aquí, queridos amigos, salieron de la ciudad y venían hacia él. ¿Qué nos dice, queridos amigos, este versículo? Pero sobre todo como enseñanza, la enseñanza para nosotros, el capítulo 4, 30. En primer lugar, la fe inicia con curiosidad. La fe inicia con curiosidad. Ya de curioso. Y dicen luego que la curiosidad es la madre de todos los avances. Allí va. Cuando curiosidad, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo funciona esto? Y así, la curiosidad, ¿verdad? Entonces, el hombre que es curioso es el que después va descubriendo poco a poco nuevos mecanismos para poder solucionar muchos problemas, ¿verdad? Es la curiosidad, es el mirar, el concentrarse y entender lo que está pasando. Por ejemplo, a mí me explicaban los ingenieros, ¿verdad? Una pala mecánica. Y ese compadre es la mano del hombre, dice Peixa ayer. Oye, ¿verdad? El tenedor. Y ese son los dedos del hombre, Peixa, ñey caray, el tenedor. A Peixa ya ese, ¿verdad? Es interesante. Desde una curiosidad y de una reflexión profunda, la cuchara, depende pobre bello, ahí donde ella poja rey ujan más, ya hablan de cuchara, a ver muy bebé, ya hablan de cuchara, no a pesar de mejorar hoy. Y así, querido amigo, la curiosidad es muy importante. Y entonces, la fe también inicia con curiosidad. Tenemos que ser curiosos en buscar. Algunos se vuelven intransigentes y no quieren hablar de ciertos elementos en el camino de la fe, porque se cierran. Y entonces, y a tal cosa. No, desde la curiosidad de ciertas situaciones de la vida del hombre,
tenemos que dar respuesta al hombre. ¿Entienden? Entonces, es esa curiosidad y esa reflexión y esa profundidad de encontrar un camino verdadero. Un segundo elemento, queridos amigos, es el testimonio personal que precede a la doctrina. El testimonio personal precede a la doctrina. Testimonio, queridos amigos. Quiere decir que nosotros tenemos que luchar, tenemos que confrontarnos. Eso no quiere decir, queridos amigos, que dentro de tu testimonio, porque todos somos también Adán y Eva, ¿entienden? O todos somos también Caín y Abel. Recuerden que Caín y Abel es la humanidad. Recuerden que Adán y Eva es la humanidad. Entonces, tenemos que saber que David o Goliat es la humanidad, somos nosotros, queridos amigos. Entonces, aquí el testimonio personal precede a la doctrina. Quiere decir que es mi ejemplo, mi testimonio. Y eso no quiere decir, queridos amigos, que nosotros somos todos 100% santitos. No, somos pecadores, tenemos nuestros errores. Pero lo importante es justamente la apertura del corazón para poder cambiar, si no, nunca cambiamos ahí. Siempre vamos a seguir en lo mismo. Y ahí está el pecado de Génesis capítulo 3, versículo 5. Si comes de este fruto serás como Dios. Y ese es la autosuficiencia. Y tema de porque vos querés ser como Dios. No querés reconocer tus pecados o tus errores. Y entonces, seguí en lo mismo. Oye, ¿por qué? Porque vos sos autosuficiente. Te considerás Dios. Un tercer elemento como enseñanza es que la conversión es comunitaria, queridos amigos. Ese es otro elemento. En la medida en que yo como papá, que soy un papá caurapolo que sea, en la medida en que yo me convierto, es una invitación y es un ejemplo, un testimonio para que mi comunidad, es decir, para que mi familia se convierta, para que nosotros seamos diferentes. Ah, es diferente, ¿viste? Es siempre comunitaria la conversión. Después, queridos amigos, un cuarto elemento es que creer verdaderamente, queridos amigos, es moverse. El que dice yo creo en Dios, pero se queda en su doctrina de cuando era mitad y de primera comunión, ese no cree en nada. O cree, ¿saben qué? En sus ideas, de lo que él piensa. Por eso que después existen muchos fanatismos, existen también muchos intransigentes, y después existen también muchos que se hacen la pregunta, o cambia pao con galaña de religión, o cambia pao pegando peise y gurije. Porque en realidad pegando güero viaguazo, y porque creer quiere decir dinamismo. Dinamismo, queridos amigos, es moverse, cambiar en los hábitos, cambiar en las relaciones, cambiar en todo lo que es prioridad, ¿entienden? Porque la vida pues es dinámica. La religión también, queridos amigos, es una dinámica, ¿entienden? Y hay muchos que se vuelven intransigentes, no quieren saber nada. Porque el Papa dijo eso, hombre, ¿quién es este Papa? No, el Papa está respondiendo desde el Evangelio, desde la propuesta de Jesús, a una realidad actual, ¿entienden? Algunos que se quedan con cuestiones de que hay que hacer como se hacía en Trento. Trento es del año 1545, queridos amigos. Entonces, yo tengo que decir, no, yo no quiero saber nada de Trento. Yo quiero del año 1200. ¿Por qué Trento tiene que venir a cambiar lo que en el año 1200? ¿Entienden? ¿Qué si no entendéis, señor? Si estamos Vaticano II, bueno, ahora dale fuerza, Concilio Ecuménico Vaticano II. Nosotros con ni 10% de lo que el Concilio Vaticano II nos abre la mente, estamos haciendo. Como una interpretación profunda, ¿verdad?, de la palabra de Dios, que nos lleva, queridos amigos, a responder al hombre. No se olviden, Ireneo de León, la gloria de Dios es el hombre viviente. Y por eso el hombre escribe la Biblia, por eso el hombre, inspirado por Dios, pone por escrito justamente y reflexiona, hace el Hermes, la hermenéutica, interpreta y conoce, pero justamente sabiendo lo que la comunidad está viviendo. La Biblia es para el hombre, para la humanidad. Eso podemos decir igual como Jesús. No es el hombre para el sábado, sino que el sábado está a favor del hombre. No es entonces
simplemente, queridos amigos, que nosotros podemos, ¿verdad? Entonces, porque está escrito así. Hay que interpretar verdaderamente lo que Dios nos inspira, lo que Dios nos dice. Y para eso es importante la comunidad. Y la última enseñanza, queridos amigos, es Cristo atrae antes de ser comprendido. Antes que comprendamos a Cristo, nosotros ya somos atraídos por Dios. Él es el que nos busca y nos anima, queridos amigos, para que hagamos un camino de salvación. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.